Las acciones globales reciben el mes de septiembre en máximos históricos. El S&P 500 completa 7 meses consecutivos al alza. El Nasdaq también llega a máximos históricos. Preocupa la recuperación económica global para este mes. Los mercados se mantienen pendientes al dato de empleo de Estados Unidos de este viernes. Vamos a ver a continuación por qué las acciones le temen tanto al mes de septiembre y los posibles movimientos que puedan llegar a darse en el mercado de acciones tanto en Estados Unidos como en Europa. Hola, mi nombre es Alexander Londoño, analista de mercados del broker Active Trades. El índice del MSCI de acciones globales completa 4 cierres consecutivos en máximos históricos. El mercado de acciones ha sido apoyado principalmente por el estímulo económico, el cual también ha servido para que las ganancias empresariales salgan por encima de lo esperado durante el segundo trimestre de este año. El S&P 500 completa 7 meses consecutivos al alza y eso lo deja sobreextendido hacia arriba. Ya que el índice se encuentra realmente en sobrecompra, es posible que se produzca un retroceso bajista, especialmente durante este mes de septiembre, el cual ha sido históricamente el peor mes para las acciones estadounidenses. ¿Será que se mantiene el impulso alcista en el S&P 500 durante este mes? Hace un año el S&P 500 también recibió el mes de septiembre con un fuerte impulso al alza. Sin embargo, llegó a caer un 10% durante el mes de septiembre del año pasado. Se espera que posiblemente para este mes se produzca otro retroceso en las acciones estadounidenses, pero si se mantiene el estímulo económico es posible que las acciones continúen subiendo. La Reserva Federal de Estados Unidos y el Banco Central Europeo le han restado importancia a la subida de la inflación. La inflación en la eurozona llega al 3%, mientras que el objetivo del Banco Central Europeo es del 2%. Sin embargo, los analistas estiman que posiblemente la inflación en la eurozona baje por debajo del 2% nuevamente, una vez se hayan estabilizado las cadenas de suministro y distribución. El euro es apoyado por la subida de la tasa de rendimiento de los bonos soberanos europeos. Esto se debe a que la inflación ha subido y eso aumenta las probabilidades de que el Banco Central Europeo reduzca su programa de compra de activos, así como la Fed. Sin embargo, el Banco Central Europeo ya ha reiterado en varias ocasiones que el estímulo económico se va a mantener intacto y que la subida de la inflación es temporal. El dato de empleo del sector privado del ADP de Estados Unidos sale por debajo de lo esperado. Eso nos señala una posible debilidad en el sector laboral estadounidense. La manufactura se frena también un poco, pero se mantiene por encima del 50, que es la zona de expansión. Como dijimos anteriormente, el mes de septiembre ha sido históricamente el peor mes para las acciones estadounidenses. Desde 1928, septiembre ha registrado pérdidas en promedio del 1,10%. Los reportes empresariales han salido por encima de lo esperado, apoyados por la reapertura económica y el estímulo económico. Aún así, la valorización de las acciones está sobreextendida al alza, y es por eso que posiblemente se produzca un retroceso o una corrección bajista para este mes en las acciones. Los factores que podrían apoyar a las acciones serían un débil dato de empleo de Estados Unidos, ya que irónicamente las malas noticias para la economía han sido buenas para los mercados de valores. Eso se debe a que si la economía está mostrando debilidad, posiblemente la Fed mantenga su estímulo económico intacto y eso apoyaría a las acciones. Y es precisamente por eso que otro de los factores que apoyaría a las acciones es la promesa de los bancos centrales y los gobiernos de mantener el estímulo económico por más tiempo. Otro factor que también apoyaría a las acciones es que mejore el proceso de vacunación. De ese modo, la reapertura económica se puede dar más pareja en todos los sectores. Por otro lado, los factores que podrían presionar a las acciones sería un dato de empleo por encima de lo esperado. Si el sector laboral estadounidense muestra fortaleza, eso podría apoyar a la Fed para reducir su programa de compra de activos. Otro factor que podría presionar a las acciones son los temores de inflación. Si la inflación continúa subiendo y no logra estabilizarse, es posible que los mercados de acciones retrocedan a la baja. El aumento de contagios con la nueva variante del coronavirus también podría ser un factor que presione a las acciones durante este mes. Y por otro lado, durante este mes se acaban los subsidios por desempleo en Estados Unidos.
donde las personas desempleadas están recibiendo un cheque por $300 semanales aproximadamente. El anuncio de la reducción de compra de activos por parte de la Fed también podría presionar a las acciones a la baja, y otro factor es una toma de ganancias, ya que, como hemos visto, los índices están sobreextendidos hacia arriba. Para este viernes tenemos el dato de empleo de Estados Unidos, NFP o nóminas no agrícolas. Se espera que la economía estadounidense haya creado 750,000 nuevos empleos durante el mes pasado, mientras que la lectura previa fue de 943,000 nuevos empleos creados. Es posible que la tasa de desempleo haya bajado del 5,4% al 5,2%, y el promedio de salarios por hora pudo haber subido un 0,3%, mientras que durante la lectura anterior subieron un 0,4%. Vamos a ver a continuación lo que sucedió en los principales índices de bolsa en Estados Unidos y en Europa y los posibles movimientos que puedan llegar a tener durante este mes. Tenemos el S&P 500, vemos cómo rompe por encima de la zona de los 4.500 puntos, se consolida alrededor de los 4.521 puntos y, como podemos ver, mantiene su impulso alcista. Sobre el gráfico mensual del S&P 500 podemos ver que efectivamente durante el año pasado, durante el mes de septiembre y octubre, el índice estuvo retrocediendo hacia abajo. ¿Será que durante este año también se produce ese mismo retroceso bajista o algo parecido? Esperemos a ver, pero de todas maneras podemos notar claramente que el índice está sobreextendido al alza. El ángulo de inclinación de la media móvil exponencial de 55 meses nos señala que la tendencia alcista es bastante fuerte. El Nasdaq también registra máximos históricos por encima de los 15.500 puntos, pero también podemos notar que se consolida alrededor de los 15.618 puntos. La próxima zona de resistencia para el Nasdaq podría estar alrededor de los 16.000 puntos. Sobre el gráfico mensual del Nasdaq también vemos el fuerte impulso alcista que ha tenido el índice, incluso con el retroceso que hizo al inicio de la pandemia durante el año pasado. Al igual que el S&P 500, el Nasdaq también estuvo retrocediendo hacia abajo durante el mes de septiembre y octubre del año pasado. El FTSE 100 de Reino Unido, si subimos al gráfico mensual, vemos que en realidad durante los últimos meses ha estado consolidado o encajonado entre los 6.986 puntos y los 7.237 puntos. Desde aquí podría salir en cualquier dirección, pero se mantiene el impulso alcista. De llegar a romper por encima de los 7.300 puntos durante este mes, el FTSE 100 estaría entrando de nuevo a los niveles previos a la pandemia. Pero de llegar a retroceder hacia abajo, es posible que la media móvil exponencial de 55 meses actúe como soporte alrededor de los 6.809 puntos. El DAX de Alemania también ha estado registrando máximos históricos, vemos sobre el gráfico mensual que mantiene un fuerte impulso al alza, pero no es tan inclinado como lo vimos en el S&P 500 y en el Nasdaq. El DAX podría encontrar una zona de resistencia alrededor de los 16.200 puntos, mientras que por ahora registra máximos históricos alrededor de los 16.000 puntos. El IBEX 35 de España ha tenido movimientos bastante interesantes después de esta consolidación justo por encima de la media móvil exponencial de 55 días. El IBEX 35 aumenta su impulso alcista. Sin embargo, el índice todavía no ha regresado a los niveles previos a la pandemia. Sobre el gráfico mensual vemos que el IBEX 35 tendría que romper por encima de los 9.500 puntos para regresar a los niveles previos a la pandemia. Desde la zona actual vemos que el IBEX 35 podría salir en cualquier dirección, pero se mantiene esa tendencia alcista a medio plazo. No se olviden por favor de darle like al video y suscribirse a nuestro canal de YouTube, donde podrán encontrar diferentes videos educativos e informativos que le pueden ayudar en su operativa diaria.